Listo, Sergio. Buenas noches. Mi grupo está conformado por Ángela María Chavarro, Diana Marcela Leguizamón, Karen Dayana Vanegas, Lina Sofía Moreno y quien les habla, Sergio Flores. Nosotros esta noche les enseñaremos a ustedes un poco de la genética. La genética, o bueno, más a fondo, la biología es la ciencia que estudia los organismos vivos y sus interacciones con el entorno. Dentro de ella está el área de la biología molecular, que se enfoca en el estudio de mecanismos moleculares que regulan los procesos biológicos. Este tema es fundamental para comprender la base molecular de las enfermedades. Dentro de todo el proceso de la genética, vamos a conocer a Gregor Mendel. Él es el padre como tal de la genética. Es una persona que en 1860 realizó experimentos con plantas de guisantes a través de cruces controlados. Él descubrió las leyes fundamentales de la herencia biológica, en las cuales elaboró patrones donde indican las bases de la genética como disciplina para dar a conocer los rasgos de una generación a otra. Estos patrones se dividen en tres: herencia dominante autosómica, herencia recesiva autosómica y herencia ligada al cromosoma. La herencia dominante autosómica es cuando dos padres tienen eh, genes dominantes. ¿Qué quiero decir con genes dominantes? Que tienden a ser de mayor característica fenotípica que me demuestre a través de sus ojos, su cabello o su tono de piel por encima del otro. Cuando yo unifico dos castas puras, por ende los hijos deben de salir de razas puras. En la herencia recesiva autosómica es lo contrario, me indica que es la parte recesiva o el gen que es el sumiso, en este sentido, hablándolo entre comillas, donde me especifica que puede salir con características del padre o con características de la madre, y es como son características compartidas. Y por último tenemos el patrón de la herencia ligada al cromosoma, donde nos especifica que la madre tiene dos cromosomas X y el padre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, indicando así que el padre es quien define el sexo del bebé o del embrión en el momento de gestación. Dentro de los patrones encontramos las tres leyes de Mendel. Entre las leyes mendelianas tenemos el principio de la uniformidad, la segregación y la combinación independiente. En la uniformidad tenemos que, sin importar las características, si el primer hijo o la primera generación va a salir de casta pura. Esto quiere decir que va a salir, si es una persona, poniéndolo como ejemplo, un europeo, va a salir mono, ojiazul y con piel blanca por encima del mestizo. En la, en el principio de la segregación ocurre lo contrario, que es lo que me quiere decir que puede salir con características del padre o de la madre, compartiendo los diferentes genes en un solo cuerpo. Por ende, un niño que sale con cabello rubio, ojos cafés y piel mestiza. Y por último, encontramos la combinación independiente. En ella me estipula que puede salir con los genes dominantes o recesivos de los padres, pero en muy poca fracción donde casi no es perceptible. Hablaremos del efecto aligenético o también conocido como el efecto alelogenético. Eh, este efecto explica cómo ciertas versiones de un gen pueden volverse más comunes o menos comunes en una población en un tiempo determinado, a la selección natural, a la deriva genética o a la migración. Por ejemplo, si un gen ofrece una ventaja para sobrevivir, es más probable que se transmita a otros genes descendientemente, cambiando la frecuencia de ese gen en la población. También tenemos el efecto Baldwin. Es cuando un comportamiento o habilidad aprendida se convierte genéticamente fija en el tiempo, debido a la selección natural como tal.
Por ejemplo, podemos decir que una especie de pájaros aprende a buscar alimento de una manera particularmente eficiente. Con el tiempo, esta capacidad genética va a ser compartida a través de el comportamiento más fácilmente y tendrá un éxito y pasará genes a la siguiente pasará genéticamente a una siguiente generación. La teoría de Darwin. En la teoría de Charles Darwin, él propone que todas las especies evolucionan con un tiempo debido a la selección natural de las pequeñas variaciones heredables, que confieren ventajas para la supervivencia y la reproducción de un ambiente determinado. Tenemos la macroevolución. Se refiere a las relaciones entre otros seres vivos con la aparición y desaparición de grandes grupos. Los fósiles son fundamentales para encajar en todo este gran rompecabezas. Sergio, ¿puedes, por favor, a microevolución? Gracias. Y en microevolución son pequeñas modificaciones en las poblaciones que pueden llegar a originar nuevas especies próximas, parecidas entre ellas, pero distintas. Un ejemplo de este serían de lobos a perros. También tenemos el efecto fundador. En genética, sucede cuando un pequeño número de individuos de una población mucho más grande se separa y comienza una nueva población en otro lugar. Entonces, debido a esto, puede llevar que la población tenga menos diversidad genética que la población original debido a la minoría de individuos que hay en la nueva población como tal. Con el tiempo pueden tener menos variedad genética y se puede notar a medida de que vaya pasando generación tras generación. Los retrotransposones son como copias del ADN que pueden moverse y hacer más copias de sí mismos en el genoma del organismo. Es decir, es como cortar y pegar segmentos de ADN y esos se van replicando a sí mismos y se insertan en diferentes partes del genoma. A veces pueden causar mutaciones y cambios genéticos que pueden traer cambios positivos y negativos en cada uno de los organismos. La deontología. Hablando de la deontología en cuanto a la genética, se trata de seguir los principios éticos y morales al momento de trabajar con genes, con información genética en las diferentes personas. ¿Esto qué significa? Que se debe respetar la privacidad, la confidencialidad de la información genética de las personas. También se debe obtener un consentimiento informado antes de realizar las pruebas genéticas. Y también es muy importante asegurarse de usar esta información de manera responsable, respetuosa y sin discriminación alguna. Ejemplos de aspectos deontológicos en la genética. Tenemos como ejemplo el diagnóstico genético eh, como con el uso de la tecnología genética para identificar problemas de salud en personas o grupo de personas. Se puede hacer diagnósticos a nivel de población y a nivel individual. Cuando hablamos a nivel individual, el diagnóstico puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, se puede analizar el aspecto físico de una persona para detectar condiciones como la condroplasia. También se pueden examinar los cromosomas para detectar sea un síndrome de Down, trisomía 21. O estudiar el metabolismo, las proteínas, como las enfermedades de Tay-Sachs. Además, se pueden identificar también mutaciones específicas en el ADN que pueden causar ciertas enfermedades. Otro ejemplo serían los test predictivos de enfermedades de inicio tardío. ¿Qué son estos tests? Son pruebas que se usan para predecir enfermedades que muy probablemente desde la infancia no se puedan ver reflejadas, pero a medida de que vaya pasando el tiempo se pueden ir presentando diferentes síntomas en la vida adulta.
Estos exámenes están diseñados para detectar enfermedades como la distrofia miotónica, la hemocromatosis, la enfermedad poliquística renal, la enfermedad de Huntington y ciertos tipos de cáncer como pueden ser el cáncer de colon, el cáncer de ovario o el cáncer de mama. Perdón. La ingeniería genética. La ingeniería genética permite modificar al ADN de un organismo para introducir características deseadas. Esta tecnología tiene aplicaciones en la medicina, la agricultura y la biotecnología. Un ejemplo de la ingeniería genética es la clonación. También puede ser la obtención de especies animales mejoradas y una terapia génica artificial llena de proteínas. Esta ingeniería es fundamental con un uso responsable. Bueno, vamos a hablar del ADN y la genética. Sabemos perfectamente que el ADN es el ácido desoxirribonucleico y sabemos que esta molécula contiene la información genética de un organismo. Por otro lado, la genética es la rama de la biología que estudia la herencia y la variación de los organismos a través de la transmisión de genes de una generación a otra. Sabemos que el ADN es la molécula que contiene la información genética, mientras que la genética es la ciencia que estudia esa información y cómo se hereda de generación en generación. También vamos con la replicación del ADN. En ella sabemos que la replicación es el proceso en el que se copia la información genética contenida en la molécula de ADN que pasa de su célula madre a sus células hijas. Y en este proceso ocurren 3 etapas: la iniciación, la elongación y la terminación. En la iniciación sabemos que comienza la separación de las hebras de ADN mediante la acción de enzimas llamadas helíacas, formando una horquilla de replicación. En la elongación, las enzimas del ADN de polimerasa añaden nucleótidos y estos nucleótidos complementan cada hebra de esa molécula de ADN y van siguiendo el principio de complementariedad, como es la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Y en la terminación, una vez que se ha podido copiar toda la molécula del ADN, se produce la terminación de la replicación y se forman 2 moléculas idénticas, que son la molécula original, que es la madre, y las réplicas, que son las 2 células hijas. En la estructura celular, pues nosotros sabemos perfectamente que la célula es la unidad básica de la vida. Está compuesta por diferentes organelos que realizan funciones específicas. Uno de ellos es la mitocondria, la encargada de la producción de la energía dentro de la célula. También sabemos que tenemos el núcleo de la célula, que es donde allí se contienen los cromosomas, y el núcleo que tiene la membrana y que lo rodea es donde se elabora el ARN y el ADN de los cromosomas. Bueno, la mutación genética son cambios en las secuencias del ADN. Algunos ejemplos de algunas enfermedades son polidactilia, macrocefalia, síndrome de TOR, eh, fibrosis química y albinismo. Transcripción y traducción. Es el proceso mediante el cual se sintetiza el ARN a partir de una hebra de ADN. La traducción convierte la secuencia de ARN en una cadena de aminoácidos formando proteínas. Estos procesos son esenciales para la expresión genética. Regulación genética. La regulación genética controla la cantidad
y el momento en que se expresa un gen. Los factores de transcripción y otros mecanismos regulan la actividad genética. Comprenden estos procesos es circular para el estudio de enfermedades y el desarrollo de terapias moleculares. Enfermedades genéticas. Las enfermedades genéticas son trastornos causados por alteraciones en los genes. Comprenden la base molecular de estas enfermedades. Es esencial para el diagnóstico, tratamiento y prevención. La genética es una prometedora área de investigación en este campo. La farmacogenómica. La farmacogenómica estudia cómo los genes afectan la respuesta de un individuo a los fármacos. Comprender la base molecular de la respuesta a los medicamentos es fundamental para el desarrollo de tratamientos personalizados y la prevención de reacciones adversas. Fármacos como la tamoxifeno, que es para el tratamiento de cáncer de seno, y el abacavir, que es para el tratamiento del VIH. Biología del cáncer. El cáncer es una enfermedad caracterizada por crecimientos descontrolados de las células. La biología del cáncer estudia los mecanismos moleculares involucrados en la formación y progresión de tumores. La biología de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son causadas por los agentes patógenos como virus, bacterias, hongos y parásitos. Comprender la biología de estos agentes es crucial para el desarrollo de vacunas, tratamientos y estrategias de prevención. Bueno, y seguimos con la biotecnología médica, la cual utiliza organismos vivos y componentes celulares para desarrollar productos y tecnologías para la salud. Unos ejemplos es la insulina humana recombinada producida en bacterias o levaduras modificada genéticamente. También están los anticuerpos monoclonales para tratar el cáncer de mama, las vacunas de ADN recombinadas contra virus, contra el VPH, que causan cáncer cervical. También encontramos la terapia gémica. La terapia gémica es una estrategia para tratar enfermedades mediante la introducción, modificación o corrección de genes de las células. Hay dos terapias, existen dos terapias. La primera es la terapia de reemplazo génico, donde se proporciona una copia funcional de un gen defectuoso. La segunda es la terapia de adición de genes, para hacer que las células produzcan una proteína terapéutica nueva. La biología del envejecimiento es un proceso biológico complejo que conlleva cambios a nivel molecular. Existen genes específicos que regulan procesos claves para la reparación del ADN, el mantenimiento de los telómeros y la respuesta de estrés oxidativo. Variaciones de estos genes de envejecimiento pueden hacer que envejezca más rápido o envejezca más lento. La ética de la biología molecular aborda los dilemas éticos relacionados con la manipulación genética, la experimentación, la manipulación con organismos y la privacidad de genética. Las aplicaciones futuras incluyen terapias personalizadas, medicina regenerativa, diagnósticos precisos, prevención de enfermedades, y comprender estos avances es esencial para el desarrollo de la salud en el futuro. La conclusión que podemos llegar es la genética juega un papel crucial en las ciencias de la salud, desde los principios básicos como la estructura del ADN, las leyes de herencia, hasta la genética molecular y su importancia para comprender procesos claves relacionados con enfermedades. Y eso es todo. Muchas gracias.